Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos de nuevo, un miércoles más. Un culto, un miércoles de oración, como siempre nos reunimos cada semana a orar los unos por los otros. Y antes de la oración, antes de tomarnos el tiempo de oración, vamos a continuar y meditamos en la palabra del Señor. Seguimos ahí en el Salmo 47. Vamos a leer, por favor, 47, 8, 9 y 10. Vamos a darle lectura. Voy a leer el 8, ustedes el 9 y el 10, todos juntos. ¿Está bien? Bueno, vamos a leerlo. De hecho, ya lo tenemos aquí en el proyector. Dice así: Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. ¿Ustedes? ¿Todos? Porque de Dios son los escudos de la tierra, oh muy excelso es Él. Vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, Padre, por permitirnos llegar un miércoles más. Nos reunimos, nos congregamos para adorarte, Señor, darte toda la gloria, la honra, la alabanza, por medio de nuestros cánticos, por medio de los cantos, Señor. También queremos adorarte por medio de la predicación de tu palabra. Prestar atención, Señor, adorarte, prestando atención a tu palabra. Y también, Señor, adorarte por medio de la oración. Pero en este momento te pedimos, por favor, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender, a comprender estas verdades, Señor. Abre nuestra mente, nuestros ojos, nuestro corazón. No solamente, Señor, que lo entendamos con nuestro intelecto, sino que también podamos entenderlo y ponerlo en práctica, Señor. Vivir de acuerdo a la comprensión de esta palabra. Te lo ruego y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vemos ahí en estos versículos, y este Salmo 47 nos habla acerca de... Es una alabanza al rey que ha comenzado a reinar. Según vemos aquí en el versículo 8, reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Hermanos, habrá una eternidad, habrá un tiempo en que Dios reinará, gobernará en la tierra y en todos sus habitantes estarán bajo su dominio y autoridad, cumpliendo y obedeciendo sus leyes gozosamente. Escuche cómo lo estoy diciendo. Sin la necesidad de imposición y obligación o temor. Se cumplirá la promesa dada al patriarca Abraham, padre de la fe, donde dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Toda la tierra disfrutará de la justicia y la paz del Señor, ya que Él gobernará toda la tierra como un solo pueblo. Y Dios será muy exaltado. Ahora bien, hermanos, a esto preguntamos: ¿Jesús reina ahora o todavía no? Si el versículo 8 dice que reinó Dios sobre las naciones, la Biblia declara que Él es rey sobre la tierra. Pero al voltear a ver, al mirar a ver las vidas de las personas, cómo se dirigen, al mirar a ver cómo viven, uno ve que no les importa en absoluto las palabras y los decretos del Rey Jesús. No les interesa sus ordenanzas, no les interesa sus decretos del Rey Jesús. Entonces preguntamos: ¿reina Jesús o no reina? ¿Su reino ya ha venido o su reino está por venir? Piense en esto. Porque si Él reina, vemos que las gentes volteamos a ver y vemos que la humanidad no se sujeta y no se somete a los decretos de ese rey. Y esa es la pregunta que hacemos: ¿reina o está aún por reinar? Dios nunca ha dejado de ser el soberano. Escuche, Él nunca ha dejado de tener el gobierno, el dominio y el poder. Él reina sobre todo en un sentido.
Él siempre y eternamente ha sido el Rey sobre la tierra y sobre todo. Jamás Él ha dejado de tener el control de todo. Vemos, por ejemplo, ahí en Daniel, capítulo 2, versículo 21. Vamos a leerlo aquí. Y dice, Él muda los tiempos y las edades y quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces, ¿quién es el que está en control de todos los reinos y gobiernos y los reyes y los que Él los quita y Él los pone? Dice aquí la Escritura. Entonces vemos que es Dios quien gobierna y dice Isaías 40:22. Leemos, por favor. Aquí en el proyector lo podemos ver. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Queda a entender ahí que Él está en su trono, cuyos moradores son como langostas. Nosotros, delante de su trono, delante de su presencia, nosotros somos como nada. Él es el soberano y Él es el que está gobernando. Ahora, hermanos, el asunto es este. Podemos decir el problema es este. Es que los hombres rechazan, repudian su gobierno y su reino. Rechazan a Dios y todo su reino. Rechazan, por tanto, sus leyes y sus decretos. Dice el Salmo capítulo 2, versículo 3. Ese es el sentido y el significado de estas palabras. Rompamos sus ligaduras, se dicen los hombres, ¿no? La humanidad. Y echemos de nosotros sus cuerdas. No queremos que éste reine sobre nosotros. Eso es lo que da a entender en el capítulo 2 que habla acerca del reino o el reinado del Mesías. Dice allá en Lucas 19:14, en una parábola, habla acerca de este asunto, de este punto. Y dice así, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Él es el soberano, Él es el rey, Él ha dado sus decretos, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el asunto? Que el hombre, de una manera instintiva y natural, no quiere sujetarse a sus leyes y a sus decretos. Leemos allá en Juan 1:11, por favor. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. No lo recibieron como el rey que Él es. Al contrario, lo rechazaron. Ahora, ¿por qué la condición? ¿Por qué sucede este tipo de cosas? ¿Por qué la humanidad, por qué el hombre rechaza el gobierno y el reino de Dios? ¿Cuál es la raíz del problema? Porque la condición de Dios, hermanos, es totalmente santa. La condición de Dios es totalmente pura, totalmente limpia, y eso significa, por tanto, que sus leyes y decretos son santos. Pero, a diferencia de ese Dios santo y puro, la condición del hombre, a consecuencia del pecado, de la caída de Adán en el huerto del Edén, contaminó toda la humanidad, contaminó a toda su descendencia, a toda su raza, y por tanto la naturaleza del hombre es totalmente corrompida y sucia. Esto significa que Dios y el hombre son totalmente opuestos. Son totalmente diferentes en su naturaleza, y es por eso que el hombre rechaza completamente a Dios. Y no solamente, escuche, y no solamente el hombre rechaza a Dios, sino que también Dios rechaza total y completamente al hombre. Para muchos esto puede sonar sorprendente. Pero ¿qué es lo que nos dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos. ¿Quién los destituyó?
Dios. ¿A razón de qué? A razón de su pecaminosidad. ¿Se da cuenta que la naturaleza de Dios y del hombre totalmente, diametralmente opuestas? Por eso el hombre no puede recibir la ley de Dios, no puede obedecerla porque la ley de Dios es completamente santa, mientras que el hombre es totalmente pecador y corrompido. Leemos otros pasajes allá en Romanos 1:28. Dice así: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ellos desecharon a Dios. ¿Y Dios qué hizo? Dios los entregó, o de una u otra manera los desechó. Los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios los dejó a su suerte. ¿Debido a qué? A que ellos lo rechazaron por su pecaminosidad. Siguiente, por favor, 3:9 de Romanos, siempre, por favor. Estamos tratando de comprender acerca de su reino. Vea esto, por favor. Él reina. ¿Quién está en problemas? Si Él es el rey y el hombre no se sujeta a ese rey, ¿quién está en problemas? ¿Dios o el hombre? El hombre está en graves problemas. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos estamos bajo pecado. Versículo 19, siempre del mismo capítulo, por favor. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Hermanos, entonces vemos y comprendemos que el rechazo es recíproco debido a sus naturalezas que son totalmente opuestas. Mientras que Dios es totalmente perfecto, santo, puro, el otro, el hombre, es totalmente pecador, vulgar, defectuoso, feo, imperfecto, reprochable. Dios y el hombre son como el agua y el aceite. La figura es que el agua y el aceite son dos líquidos que no se mezclan. Y así Dios no puede tener comunión con el hombre, ni el hombre con Dios en su estado pecaminoso. Entonces, la única manera que pueda haber ese acercamiento, que pudo haber ese acercamiento, fue enviando a su Hijo Jesucristo. Como dice la Escritura, como dice el apóstol Pablo, Dios o Jesucristo hombre, Él es el intermediador, ¿no? Entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. No había otra manera que el hombre pudiera acercarse a Dios y que Dios pudiera acercarse al hombre. Entonces, y eso se puede percibir, hermanos, a través del reino, cómo es rechazado el reino de Dios por los hombres, debido a las condiciones y a su naturaleza totalmente opuestas. Entonces, vemos que no hay otra manera de que pueda haber un acercamiento del hombre a Dios y de Dios al hombre. No puede estar en comunión con Él, con lo vil. Dios no puede estar en comunión con lo vil, con lo corrupto, porque Dios es totalmente puro. Por esa razón el hombre repela la ley de Dios, que es santa, porque va en contra de sus deseos y apetitos carnales. Mientras que el hombre anhela lo mejor y lo primero para él. ¿Cuál es la cualidad, hermanos, de la humanidad? La cualidad del hombre es el egoísmo. Él quiere todas las cosas ¿para quién? Para él. El egoísmo es algo innato en un bebé. Tú lo puedes ver de una manera clara. Tú le quitas las cosas a un bebé, llora, él las quiere para él. Dos bebés, le pones un juguete ahí y se van a pelear los dos porque ambos quieren. Esto es algo natural en ellos, en la humanidad, en el hombre. Y eso es durante toda la vida. Ahora bien, hermanos, fíjate, si la naturaleza del hombre es que todo lo quiere para él, su egoísmo, él es el centro
de su vida. Su Dios del hombre es Él mismo. Ahora, en el reino de Dios, ¿qué es lo que Dios pide? Dios dice, yo soy lo primero. Dame a mí lo mejor y dame a mí lo primero. Mientras que el hombre dice, no, ¿cuál es la mentalidad del hombre natural? Yo soy el primero, o denme a mí lo mejor y lo primero. Pero te das cuenta que en el reino de Dios, Dios debe de recibir lo primero y lo mejor. Ahora bien, hermanos, y eso va en contra, totalmente en contra del hombre natural. Cuando tú le dices esto a un hombre natural, a un hombre sin Cristo, te mira como que si tú estuvieras loco, porque es totalmente opuesto el sentimiento. Ahora bien, imagínate, esto es un pensamiento para iniciar y darnos cuenta de la diferencia del reino en que el hombre natural vive y estar en el reino de Dios. Y después que le dice al hombre, Dios, ahora vas a amar a tu prójimo como a ti mismo en el reino de Dios. ¿Y qué significa esto? Que yo le debo de dar el bien, o yo debo de buscar el bien de mi prójimo antes que mi propio bien. ¿Qué significa esto para un hombre que es naturalmente egoísta? Hermanos, eso es totalmente para él, como acaba de decir el hermano, imposible. Por esa razón, los hombres rechazan la ley de Dios. ¿En qué se resume la ley de Dios? En dos cosas. Amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y lo que acabo de decir es eso, el amor. Amar a Dios, ¿qué es? Darle lo primero y lo mejor. Y amar a mi prójimo es despojar de lo que es mío o a mí me pertenece y dárselo a Dios. Entonces, hermanos, recordamos que la ley de Dios se resume en el amor. Y es lo que estamos tratando de comprender. Así que esa es la raíz del problema del hombre con Dios. Dios no está en problemas porque Dios es el rey, Él está en su trono, y Dios no tiene ningún problema sin el hombre. El hombre está en problemas sin Dios. El hombre rechaza a Dios, rechaza al rey. Él rechaza a Dios y eso, hermanos, lo llevará a la eternidad. Y eso lo llevará a la eternidad sin Dios, de una manera total y perpetua en la oscuridad y el sufrimiento eterno, rechazar su reino, rechazar sus leyes y su decreto. Ahora, miren la gravedad del hombre, porque desde ahora el hombre está en problemas en esta vida, en la tierra, porque ¿quién es el que reina ahora? ¿Quién es el que reina ahora? ¿Quién está reinando desde ahora? Es Dios. Es lo que nos está mostrando aquí el salmista. Pero el hombre natural sin Cristo, el hombre inconverso, lo rechaza de una manera clara y descarada. Él no quiere nada con el rey de la tierra. No quiere sus decretos, no quiere sus demandas, no quiere su ley. Hermanos, en un reino donde un monarca, donde un rey reina, ¿qué se hace con aquellos que no aceptan su reinado? ¿Qué se hace con aquellos que no aceptan su reino? Los ejecutan. Primero, ellos son considerados como enemigos del rey. Son considerados como sus enemigos. ¿Y qué es lo que se hace con sus enemigos? Los aniquilan, los ejecutan, los mandan a matar. El hombre inconverso entonces vive toda su vida amenazado de muerte por el Rey del universo. Vive bajo la inminente muerte. Y esto Dios, con todo el derecho por ser el Rey, lo puede hacer con cualquiera.
porque no acepta el reino, no acepta su reino del monarca, del soberano. Vemos ejemplos. Mira ahí en Lucas 19:27, por favor. Dice así: y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre de ellos. Es la misma parábola que mencioné hace rato, donde dijeron, no queremos que este reine sobre nosotros, ya que su reino se establece de una manera plena. Dice, traerlos, bueno, voy a leer otra vez. También aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitadlos delante de mí. Hermanos, los que no aceptan los decretos de este rey, del Dios Rey soberano, ellos están, ¿cómo le podemos llamar? Sentenciados a muerte, efectivamente. Su sentencia justa y legal es la muerte por rechazar los decretos, por rechazar el dominio y el gobierno del soberano Rey, Jesucristo. Entonces, ¿qué se hará con aquellos que rechazan su reino? Serán ejecutados, como lo que acabamos de leer y ver. Y hay muchos pasajes que demuestran y comprueban esta gran verdad. Por ejemplo, hemos dicho y he leído muchas veces el Salmo 7, 11 y 13, donde la ira está sobre de ellos todos los días. ¿En qué momento puede ejecutar este rey a aquellos que están en contra de su reinado o no aceptan su reinado? En cualquier instante. Y también, a ver, pensé que ya lo había puesto. Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está irado contra el impío todos los días. Aquellos que no aceptan su reinado. Siguiente, por favor. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Siguiente. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Y acabamos de ver ahí en Lucas 19:27, con la justa razón, porque Él es el Rey. Y hay muchos pasajes más, pero creo que este es suficiente. Hermanos, miren, a todos, y no importa cuántos sean, Él los exterminará. Él los exterminará porque no aceptaron o no aceptarán su reinado, su gobierno, y los enviará eternamente al lago de fuego. Él los exterminará de esta vida, de esta tierra. Hay algo interesante que nos dice el Salmo 37:9, por favor, hermano. Y mire cómo en qué palabras, las palabras que dice aquí el salmista. Dice, porque los malignos serán destruidos. Y ya entendemos los malignos, aquellos que rechazan su gobierno. Pero los que esperan en Jehová, ellos, ¿qué significa todo esto? Hermanos, nos va a llevar, tendremos que hablar acerca de este asunto, de este punto, que es interesante. Pero no hoy, porque todavía no me queda para terminar el tema de hoy. Siguiente, por favor. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Va a desaparecer el malo. Los que rechazan el gobierno de Dios. Observará su lugar y ya no estará allí. Siguiente, por favor. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Por qué se recrearán en la tierra? Porque un día, hermanos, Él establecerá su gobierno, su reinado de paz eternamente, y lo vamos a estudiar en la tierra. Ahora bien, entendamos que Dios ahora mismo, en este preciso instante, Dios reina y ejerce en secreto su dominio sobre la humanidad. No de una manera clara para muchos, de una manera abierta, sino de una manera secreta. Pero un día eso cambiará
Y este dominio oculto, por decirlo así, será reconocido, estará a vista y estará a ojos de todos nosotros. Y esto va a ser por medio de Jesucristo. Leemos por favor ahí en Lucas 10, 9, 11. ¿Cómo llegará el esplendor de Dios, hermanos? Su reino llegará a ese esplendor, llegará a su manifestación plena por medio de Jesucristo. Y sanad a los enfermos que en ella hayan, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Cuándo empezó el reino de Dios a tomar, hermano, el control? O sea, en su manifestación plena, a partir de la venida de Jesucristo. Dios siempre ha estado en el gobierno y el control en su trono, pero a partir de que envía a Jesucristo, aquí viene y establece condiciones de paz. ¿Para quiénes? Para aquellos que no quieran sujetarse a su gobierno y a su reino. Hay condiciones de paz. Hay una oportunidad para que no seas ejecutado. Leemos por favor ahora 11:20. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, esto era una evidencia, era una manifestación de ¿qué? Que el reino de Dios ha llegado a vosotros, está cerca. ¿Eso qué significaba? Pues ¿sabes qué? Arrepentirnos. Porque cuando venga el reino en su manifestación plena, ¿qué hará el rey con aquellos que no se arrepintieron y siguieron manteniendo un corazón soberbio, un corazón testarudo, y no se querían sujetar y no se sujetaron a sus leyes? Van a ser finalmente ejecutados. Hermanos, en la primera venida de Cristo, el reino de Dios se acercó. El reino de Dios se acercó. Y al mismo tiempo, Dios a los hombres les da la oportunidad de arrepentirse y de entrar a su reino, obedeciendo y sujetándose a sus leyes, a sus decretos. Entonces, hermanos, cuando venga el reino de Dios, o el reino de Jesucristo, y se establezca en su manifestación plena, esto es un motivo de deleite, es un motivo de deleite para nosotros, su gobierno, su reino, visible. Ahora será visible, será palpable a todos los habitantes de la tierra. Hay muchos versículos de la Biblia que nos hablan acerca de esta llegada, de esta manifestación. Por ejemplo, ahí en Isaías 11, vamos a leerlo rápidamente, vamos a ver aquí un destello y una manifestación de ese reino. Isaías 11. ¿Y cómo será ese reino? ¿Cómo sucederá ese reino? Vamos a leer todo este capítulo. Dice así: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Está hablando de quién? De Jesucristo. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. De nuevo vemos esto. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. A ver, tiempo. ¿Por qué vemos siempre esto en los salmos? Que él va a someter a las naciones con vara de hierro bajo sus pies. ¿Estamos entendiendo qué está pasando? Son todos aquellos pueblos, todas las gentes que nunca quisieron someterse a su reino, nunca aceptaron su reinado. ¿Y qué hará con ellos el rey? Los decapitará, dice la parábola, ¿no? Los ejecutará. Y es lo que va a suceder, va a acabar con todos ellos, con todos aquellos que no aceptaron su reinado. Siguiente, por favor.
Y entonces vamos a ver cómo va a ser su reino. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. Vea por favor, ahí ya no serán carnívoros los animales. Habrá un cambio. Hay más profecías que podemos dar acerca de esta promesa, que es sumamente interesante. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los guiará, los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerán paja. Se volverán todos herbívoros, comerán hierba todos. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Ya no habrá veneno, no habrá animales ponzoñosos o venenosos. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Hermanos, será un reino de justicia y de paz. Nadie dañará a nadie. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, el cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. ¿Qué gentes? Aquellos que fueron parte o son parte de su reino, aquellos que aceptaron y pusieron su fe en su Hijo Jesucristo, porque de esa manera aceptaron su reinado. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar al remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, en Egipto, en Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Reunirá a su pueblo, hermanos, de todas partes del mundo, y todos serán como un solo pueblo. Entonces Dios gobernará, y ahí podemos decir de una manera esplendorosa, de una manera visible, de una manera plena: Jehová, o Dios, Jesucristo, es el Rey de toda la tierra. Ahí llega el capítulo. Continúa, dice: y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de oriente, Edom y Moab, les servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. Muy bien. Entonces, hermanos, esto es un destello de lo que sucederá en el reinado de Jesucristo. Hay más pasajes, por ejemplo, ahí en Zacarías 6:12, vamos rápido. Solo voy a dar este pasaje más. Hay muchos versículos, Zacarías 6:12. Hay muchos versículos, hermanos, en el Antiguo Testamento que hablan acerca del reinado futuro del Mesías, y no entendemos muchas veces a qué se refiere. Y dice así: y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Ese se refiere a Jesucristo. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Las coronas servirán a Elem, a Tobías, a Jedaías y a En, hijo de Sofonías, como memoria en el templo de Jehová. Hasta el 15. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros, y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová, vuestro Dios. Entonces, hermanos, vemos el gobierno de Dios. Apocalipsis 21 habla acerca cuando
desciende. Dice, vi cielos nuevos y tierra nueva. Y dice Juan que vio cómo descendía la nueva Jerusalén del cielo y se asentaba sobre la tierra. Ahora, leamos por favor el versículo 27, hermano. No entrará en él ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Eso en referencia a la nueva Jerusalén. Y si sigue el capítulo 22, porque ahí finaliza. Capítulo 22 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Siguiente, por favor. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y no habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Hermanos, el reino de Dios ahora que es oculto, invisible a los ojos físicos, pero un día será totalmente manifiesto a los ojos de todo mundo, de los que estén en su reino, y reinará la justicia y la paz eternamente. Dice Isaías 2:4. Leemos por favor Isaías 2:4. Y con esto finalizo. Y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado. Las armas, los instrumentos para matar, ya no habrá necesidad. Se van a convertir en herramientas de trabajo. Y sus lanzas se convertirán en hoces, porque ya no van a haber guerras, ya no van a haber muertes, ya no va a haber agresividad, sino lo que va a haber en ese reino va a haber paz. Y sus lanzas en hoces, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Hermanos, ¿cuántos anhelan la paz? Hermanos, en este siglo, vamos a decir así, en esta etapa de la vida, del mundo, en esta generación, nunca va a haber paz. La guerra siempre va a haber, nación contra nación. ¿El mundo quiere paz? Sí. La gente en sí, si le dices, todos dicen y están de acuerdo, queremos paz. Pero no puede haber paz con la naturaleza pecaminosa. Porque ¿qué dice Santiago? ¿De dónde nacen las guerras, las contiendas? Del corazón de los hombres, por su egoísmo. Solamente existirá una época y un tiempo y una eternidad de paz. Será en el reinado pleno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren llegar a ese reino? ¿Cuántos quieren conocer ese reino en su plenitud? Amados hermanos, solamente hay una manera de llegar a ese reino, a través de Jesucristo. Solamente por la fe en Jesucristo. Así que nosotros, mientras en esta vida, hermanos, nunca va a haber paz, nunca encontraremos la paz. Habrá aflicción en esta vida. Jesucristo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Así que hermanos, rápidamente, aplicación práctica, puntos para reflexionar. Tenemos paz, seguridad y confianza. Las palabras de este salmo son de consuelo. Ahora mismo. ¿Son de consuelo para quién? ¿Para el mundo? No, para los ciudadanos del reino de Dios. Porque aunque la maldad parece crecer, aunque parece avanzar, vemos, hermanos, que, en este presente parece que la maldad crece, en este presente parece que la maldad avanza. Sabemos que Dios sigue estando en el trono y en control de todas las cosas.
Y el Dios justo y misericordioso tiene todo bajo su control, lo cual esto debe de producir en sus hijos en este momento paz, confianza y seguridad. Segundo, orar. Debemos de orar. Esto debe de incitarnos a orar. Orar por aquellos que aún no han aceptado su reinado, su reino, su gobierno. Los hombres rechazan instintivamente a Dios como rey y por tanto también rechazan sus leyes y decretos por ser su naturaleza totalmente opuesta al Rey y Dios Santo, y por tanto merecen la ejecución y la muerte. Solo Dios, por medio de la intervención de su Espíritu, puede cambiar y transformar la naturaleza pecaminosa que está diametralmente opuesta a Dios, que es totalmente santo. Es decir, hermanos, que ningún hombre por sí mismo puede aceptar la ley de Dios o su reinado, a menos que Dios en su misericordia, por medio de su Espíritu Santo, transforme ese corazón que instintivamente rechaza su ley santa. Por eso, hermanos, debemos de orar. Y eso es esperanzador para nosotros, por nuestra familia, nuestros amigos y nuestros seres queridos. Número 3, hermanos, esto nos debe de incitar a predicar. Nos debe incitar a invitar y anunciar a los enemigos del rey, a los que rechazan su reino, que tienen la oportunidad de parte del rey a ser perdonados si se arrepienten y aceptan su reinado, obedeciendo sus leyes, ordenanzas y decretos. Como dice la oración del Padre Nuestro, vénganos tu reino. Es todo esto lo que significa, hermanos. Mas buscad primeramente el reino de Dios, sus decretos, sus mandamientos, sus ordenanzas, sus principios. Y número 4, hermanos, debemos de cantar y alabar al Rey, porque Él reina. De hecho, el Salmo 47 es una invitación para cantar porque Él reina, porque Él es Rey, porque Él reina desde la eternidad, aunque ahora su reino es invisible y no está en su plenitud, pero un día en su segunda venida a la tierra veremos con nuestros ojos y lo palparemos con nuestras manos, su reino de justicia y paz perpetua. ¿Cómo reaccionó la gente cuando reconoció que Jesús era el Rey, que estaba viniendo el reino, que el reino se había acercado? No había llegado a su plenitud, sino que se había acercado. Ahí en Lucas 19:37 vemos un ejemplo rápidamente. Y vemos en su primera venida cómo la gente reacciona. Y dice así, Lucas 19:37. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había hecho. Diciendo, ¿qué decían? Bendito el Rey que viene, el reinado de su plenitud. ¿Cuándo deberíamos de gozarnos? Desde ahora. Cantemos y alabemos a Dios por el Rey que viene, por el reino de paz que va a establecer, hermanos. Y ahí podemos decir, sí, ahí vamos a descansar en paz por la eternidad de una manera plena. Gocémonos por el Rey que viene en el nombre del Señor. Dice, paz en el cielo y gloria en las alturas. A Él sea la gloria, la honra, el honor y el poder por los siglos de los siglos, al Rey de reyes y Señor de señores. Amén, amén. Muy bien, hermanos, vamos a dejarlo aquí. Nos despedimos de los hermanos de Facebook. Le dejo el tiempo a nuestra hermana.